Pablo da la introducción a su carta a Tito tomando los temas más importantes, la verdad de Dios, la piedad, el evangelio. Y después la siguiente sección también que ya estudiamos, del versículo 5 al versículo 9, Pablo comienza a hablar de lo que estaba mal en la isla de Creta y que Tito tenía que corregir. No había líderes piadosos, solamente había muchos falsos maestros, y Tito necesitaba levantar a verdaderos líderes que cumplieran los requisitos de una vida irreprensible. También ya lo estudiamos, gracias a Dios. Y la semana pasada comenzamos a estudiar la sección que se encuentra del versículo 10 hasta el versículo 16. Por ahí hay como no sé si me puedes ayudar, Dani, porque hay me escucho dos veces y no me permite hablar fluido, perdón. Pero vamos a estudiar la parte del versículo 10 hasta el versículo 16. La semana pasada ya comenzamos, pero vamos a volverle a dar lectura a esta sección y vamos a retomar en la parte que nos quedamos. ¿Les parece bien? Pero antes hagamos una oración. Padre bendito, Dios eterno, omnipotente, Salvador, Señor glorioso, santo, soberano, creador de todas las cosas. Es a ti, Señor, a quien nos acercamos el día de hoy, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra fragilidad, Señor, pero también reconociendo que tú eres un Dios bueno y bondadoso, Padre. Reconociendo que sobre todas las cosas te necesitamos, amado Dios. Necesitamos la ayuda, la bendición de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Trae luz, Señor, a nuestro entendimiento y habla a nuestros corazones hoy, pues aquí estamos como tu iglesia. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos. Creemos, Señor, en ti, creemos en el poder de tu palabra. Amén y amén. Vamos a leer entonces lo que dice Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Recuerde que yo uso la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En estos versículos, dijimos la semana pasada, el apóstol Pablo le mostró a Tito por qué la necesidad de líderes calificados en la iglesia, ya que las iglesias de Creta lamentablemente se habían visto infectadas por falsos maestros que se habían apartado del evangelio, teniendo eso como resultado un carácter, un testimonio y un estado espiritual totalmente corrompido. Dijimos también la semana pasada que en estos versículos nosotros aprenderemos 3 razones para confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. Repito, 3 razones para confrontar, denunciar y callar a, como se titula esta predicación, falsos maestros apartados del evangelio. Número 1, dijimos y ya estudiamos la semana pasada la primera razón. Debemos confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. Número 1, porque al alejarse del evangelio, su carácter se ha corrompido. Su carácter se ha corrompido. ¿Por qué dijimos eso? Por lo que dicen los versículos 12 y 13. Uno de ellos, versículos 10 y 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y ¿qué? Y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Dijimos que su carácter se ha corrompido. En primer lugar, su persona. Su persona está corrompida. Ellos son rebeldes, habladores vanos y engañadores.
Pero no solo su persona, sino también sus acciones. Dice, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. ¿Se dan cuenta? Pero no solo su persona y sus acciones están corrompidas, sino también su motivación. Dice el texto, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. A ellos no les interesaban las personas. ¿Qué era lo que les interesaba? Su dinero. Su dinero. Eran lobos rapaces, como el Señor Jesús dijo. Esa fue la primera razón de por qué debemos confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros, porque ellos al alejarse del evangelio se han corrompido en su carácter. Su persona se ha corrompido, sus acciones están corruptas, sus motivaciones son corrompidas. Segunda razón, porque al alejarse del evangelio, su testimonio se ha corrompido. Porque al alejarse del evangelio, su testimonio se ha corrompido. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar a partir del versículo 12 al versículo 14. Vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, continúa aquí con la descripción de por qué Tito debía confrontar, debía denunciar a los falsos maestros. Ya dijimos anteriormente, él debía hacerlo porque su carácter se había corrompido, pero no solo su carácter estaba corrompido, sino también su testimonio. Pablo entonces va a pasar a demostrar esto de dos maneras. La primera, mostrando que el testimonio de estos falsos maestros estaba corrompido ante el mundo. El testimonio de estos falsos maestros estaba corrompido ante el mundo. Por aquí hay unas diapositivas que los de media están poniendo, en las que ponemos el bosquejo de la predicación, por si quieren anotarlo. Segunda razón, nos alejamos, denunciamos, callamos a los falsos maestros porque su testimonio está corrompido. En primer lugar, siguiente diapositiva, su testimonio está corrompido ante el mundo. Ante el mundo. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo, hermanos, ya ha descrito el carácter de estos falsos maestros, recuérdalo. Ellos eran rebeldes, habladores, engañadores. Ellos estaban trastornando familias enteras. Ellos estaban enseñando por ganancias deshonestas cosas que no debían. Pero Pablo quiere añadir más a esta descripción para advertir a Tito sobre el peligro inminente de estos falsos maestros. Y él lo hace citando palabras de un antiguo poeta llamado Epiménides. Epiménides. Este poeta, dicen los historiadores, que vivió por ahí del siglo VI al siglo V antes de Cristo. Y de las cosas más importantes que podemos decir de él es que, al igual que los falsos maestros que Pablo describe aquí, también Epiménides era de Creta. Dicen los estudiosos que este hombre, este poeta cretense, se había autodesignado como profeta y así era reconocido por muchos cretenses. Es por eso que Pablo, aprovechando la fama que tenía este hombre entre los cretenses, usa una parte de sus escritos para mostrar que el testimonio de los falsos maestros, escucha bien, no hacía la diferencia o no hacía diferencia entre la sociedad pagana de aquel entonces, sino que ellos eran exactamente igual. Dice el texto, una vez más, versículo 12, uno de ellos, es decir, de estos falsos, su propio profeta, ¿cómo se llamaba? Epiménides, dijo: los cretenses son siempre mentirosos. Esto ya te lo dije al principio de la introducción de la carta, pero es importante recordarlo. La cultura cretense, la cultura de las personas que vivían en la isla de Creta, esta isla donde está Tito,
comisionado por el apóstol Pablo. Esa cultura era en el mundo griego bien conocida. Y no solo en el griego, en todo el mundo antiguo era bien conocida. Una de las palabras griegas para describir a un mentiroso era cretizo. Eres un cretizo, ser cretense. Estas personas eran conocidas por sus vicios, traición y avaricia. Ellos estaban dispuestos a engañar las veces que fuera necesaria para salirse con la suya. Por eso Epiménides escribió: los cretenses son siempre mentirosos. Es como decir, voy a Iztapalacra, ¿no? O sea, se va haciendo algo en el lenguaje, ¿no? A diferencia de Nueva York, ¿no? Que es distinto. No es cierto, una pequeña broma. Son siempre mentirosos. Ahora, Pablo está citando a Epiménides, pero quiero hacer una aclaración. Esto no significa que las palabras de Epiménides, un poeta pagano, fueran inspiradas por Dios, sino que simple y sencillamente Pablo conocía, como todo el mundo, esta mala fama que tenían los cretenses, y él usa el testimonio de una de las personas prominentes en ese lugar para decir, ahora sí, Pablo, inspirado por el Espíritu, los falsos maestros que dicen ser cristianos, que dicen conocer a Dios, que dicen conocer la verdad de Dios, son igual o peor que los cretenses, son siempre mentirosos. Ahora, no sé tú cómo veas, pero si alguien dice creer en Dios, si alguien dice creer en su palabra, mayor aún, si alguien dice ser un siervo de Dios, debe vivir de acuerdo al carácter de Dios, no al carácter del mundo. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Pablo lo ha dicho en esta misma carta, Tito capítulo 1, versículo 2, con la esperanza de vida eterna, Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente. Dios no miente. Él es el Dios de toda verdad. Él no tolera la mentira, todo lo contrario, Él abomina a la mentira. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 17. ¿Están aquí, hermanos? Se vale sacar el abanico. Proverbios 6, 16 al 17. Nada, no vaya a querer sacar el ventilador de 2 metros que trajo de su casa. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 17. 6 cosas hay que el Señor odia, que el Señor abomina. Y uno se podría imaginar, bueno, yo creo que va a decir ahí a lo mejor satanismo, ¿no? Canibalismo. Ok, tal vez sí, pero mira lo que dice el texto. 7 son abominación para él: ojos soberbios, y subrayamos, lengua mentirosa. ¿Te das cuenta? Hay más, pero subrayamos esto: lengua mentirosa. Y luego, versículo 19, un testigo falso que dice mentiras. Hermanos, Dios aborrece, Dios abomina, Dios odia la mentira, porque no es de acuerdo al carácter de Él. Él es el Dios de toda verdad. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 5? Si me puede acompañar, el libro de los Salmos está antes del libro de Proverbios. Salmos capítulo 5 o Salmo 5. Mira lo que dice a partir del versículo. Sí, Salmo 5. A partir del versículo 4. ¿Ya lo tienes? Salmo 5. Vamos a leer del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? ¿Qué es lo que hace algo que Dios aborrezca? Dice el versículo 6. Destruyes a los que hablan ¿qué? Dice la versión 60, mentira. La Nueva Biblia de las Américas dice falsedad. El Señor, dice el 6 al final, aborrece al hombre sanguinario y engañador. Sin embargo, los falsos maestros de Creta, eso eran falsos.
mentirosos. Porque déjame decirte algo, mentir no solo se trata de la acción de decir algo con tu boca que va en contra de la verdad. Mentir también es vivir de manera contraria a la verdad que Dios ha establecido en su palabra. Cuando somos perezosos, lujurientos, vanidosos, maldicientes, iracundos, orgullosos y tantas otras cosas, faltamos a la verdad de Dios. Porque con nuestra boca podemos afirmar que Dios existe, pero si vivimos como si Dios no existiera, vivimos como viles mentirosos. ¿Están aquí? Este era el testimonio de los falsos maestros de Creta ante el mundo. Ellos eran, volviendo a nuestro pasaje, siempre mentirosos, como todos los demás en esa isla. La pequeña gran diferencia es que mínimo los paganos no afirmaban creer en el Dios de las Escrituras, pero ellos sí, aunque con sus hechos, dice Pablo más adelante, lo negaban. Un testimonio ante el mundo, amados hermanos, totalmente corrompido. Pero no solo eran siempre mentirosos, sino también, volviendo a nuestro pasaje, por favor, vuelve a Tito. Estamos estudiando capítulo 1, versículo 12. No solo eran siempre mentirosos, sino también, dice Pablo, malas bestias. O como también puede traducirse, animales crueles. Este término en el griego era usado en sentido figurado para describir a personas que tenían una naturaleza bestial. Una naturaleza bestial. Es decir, que se comportaban como un animal salvaje. Solo, escucha bien, buscando satisfacer sus apetitos carnales, sus apetitos sensuales. De ahí que Pablo también los describe como, observa tu Biblia, malas bestias y glotones ociosos. Judas, hermanos, el medio hermano del Señor Jesús y líder en la iglesia primitiva, describió a los falsos maestros de la siguiente manera. Acompáñame a Judas. Judas solo tiene un capítulo. Entonces eso es Judas capítulo 1. Y mira lo que dicen los versículos 8. Y vamos a estarnos saltando hasta el versículo 16. Y déjame usar la nueva traducción viviente. Allá en los chicos de media tienen esa traducción, por si quieres leerla en pantalla, puedes hacerlo. Judas capítulo 1, vamos a leer el versículo 8 y vamos a ir saltando hasta el versículo 16. ¿Ya lo tienes? Dice así: de la misma manera, Judas está hablando también de falsos maestros, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Y de esos hoy en día hay muchos todavía, Es que yo soñé. Bueno, o sea, te das cuenta, la Biblia lo describe, o sea, es clara la palabra de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, subraya, llevan una vida como inmoral. Desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Ahora, versículo 10. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Y subrayamos, como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos. Y de esta manera provocan su propia destrucción. Versículo 11, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Versículo 16, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven, ¿solo para qué? Solo para satisfacer sus deseos. Dice Pablo, animales salvajes, glotones ociosos. La mayoría de los hombres, hermanos, en la isla de Creta habían servido como soldados, mercenarios al mejor postor. Eso lo enseña la historia. Es decir, ellos se vendían incluso como soldados para la guerra a quien les pagara más. No les importaba su familia, no les importaba su isla, no les importaban sus valores, solo les interesaba una cosa, el dinero para satisfacer sus deseos. A esto añadimos que las ciudades de esta isla
históricamente eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Y una vez más, uno esperaría que los que dicen enseñar la palabra de Dios marcaran la diferencia. Pero Pablo usa la descripción de los ciudadanos cretenses como mentirosos, malas bestias y glotones ociosos para describir a los falsos maestros. Ellos eran igual que los ciudadanos promedio. Ellos estaban hundidos en la misma miseria espiritual que aquellos que no conocían a Dios. ¿Te das cuenta? Solamente sensuales. ¿Puedes hacer el contraste entre los líderes piadosos de los que Pablo ha hablado en los anteriores versículos? Uno de los requisitos para ser pastor, ¿cuál es? Ser dueño de sí mismo, tener dominio propio. Pero estos no tenían dominio propio, actuaban como bestias, dice Pablo. Ahora, yo sé que te he hablado muy mal de Creta, llena de ciudadanos mentirosos, traidores, viciosos, corruptos. Pero déjame decirte que Creta tenía algo bueno. La isla de Creta tenía muchos puertos, los cuales servían estratégicamente a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Si tú querías difundir un producto o un mensaje por todo el mundo en aquel entonces, podías hacerlo fácilmente desde la isla de Creta. La pregunta que surge es, ¿qué mensaje tú crees que se estaba difundiendo en el mundo acerca de los cristianos que vivían en Creta? ¿Qué mensaje crees que se estaba difundiendo en el mundo acerca de los cristianos? Mentirosos, glotones ociosos, malas bestias. Recuérdalo, según el capítulo 1, versículo 5, no había líderes piadosos dirigiendo las iglesias en este lugar. Todo lo contrario, lo que había era líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero ¿te acuerdas? Estaban arruinando las iglesias y familias enteras. ¿Y sabes qué estaban haciendo con eso? ¿Sabes qué también estaban arruinando? El testimonio de los cristianos ante el mundo pagano, el mundo que no conoce a Dios. Ellos eran mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. ¿Y ustedes creen que enseñaban a los que los oían a ser distintos? Otra vez, no lo olvides, capítulo 1, versículo 11, ellos estaban arruinando familias enteras. Pablo, hermanos, escribe todo esto porque él quería que Tito enseñara a las iglesias de Creta a estar preparadas, escucha bien, para evangelizar eficazmente. Para evangelizar eficazmente. ¿Qué necesitamos como iglesia tener para ganar el mundo? En primer lugar, no ser como el mundo. Ven, Dios va a salvarte. ¿Y salvarme de qué? Si estás peor que yo. ¿Lo han escuchado o no? Sí, hermano, me lo dicen a diario. Hermano, está pasando, ¿no? La preparación para el evangelio eficaz requería, yo lo estudiamos, líderes piadosos, ¿te acuerdas? Mira, obsérvalo una vez más teniendo este entendimiento, capítulo 1 a partir del versículo 5 y hasta el 9, Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, etcétera, 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 etcétera. Pero escucha bien, estos líderes piadosos no solo pastorearían a los creyentes bajo su cuidado, sino que también prepararían a esos cristianos para evangelizar a sus vecinos paganos. ¿Cómo? Bueno, a través de vivir entre ellos mismos con el testimonio irreprochable de una vida justa, amorosa, no egoísta y piadosa. ¿Dónde vemos eso? Capítulo 2. Pero en cuanto a ti, versículo 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos, hablando de las personas de la tercera edad, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe. Versículo 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes,
en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que ahora las jóvenes amen a sus maridos, amen a sus hijos, sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Los jóvenes, versículo 6, a ser prudentes. Y Tito, versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Esta vida pura de líderes piadosos, esta vida pura de hombres y mujeres en la sana doctrina, viviendo vidas piadosas, marcaría un contraste total con la vida desenfrenada de los falsos maestros, mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Por eso yo te pregunto hoy, ¿qué mensaje se está difundiendo en el mundo acerca de los cristianos en esa? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué mensaje se está difundiendo en el mundo acerca de los cristianos en esa? ¿Qué mensaje se está difundiendo en el mundo acerca de los cristianos en México? ¿Qué mensaje se está difundiendo en el mundo acerca de los cristianos en el mundo entero? ¿Es acaso ese mensaje del evangelio que nos enseña que Cristo vivió por nosotros y murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para que no solo se quede en una historia bonita, sino en un mensaje que realmente salva, transforma, santifica la vida de las personas? Por eso te pregunto más específicamente aún, ¿qué mensaje se está difundiendo en tu trabajo acerca de los cristianos? Porque tú eres ahí el ejemplo de un cristiano o de lo que debería ser un cristiano. Hermanos que ni saben que soy cristiano. Pues qué bueno que no lo saben, porque no lo eres, hermano. No lo eres. El que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, dijo Jesús. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre de los ángeles. ¿Nunca os conocí? Apartaos de mí, va a decir el Señor, hacedores de maldad. ¿Qué mensaje se está difundiendo en tu escuela acerca de los cristianos? ¿Qué mensaje se está difundiendo en tu calle, con tus vecinos, acerca de los cristianos? Porque tal vez tú puedas decir, oye hermano, yo no soy un falso maestro. No, pero tal vez un falso cristiano, sí. Porque tal vez como estos falsos, como dice Tito 1:16, con tu boca profesas conocer a Dios, pero tus hechos lo niegan. ¿Creen que tenemos algo de qué arrepentirnos, hermanos? Yo sí. Amén, claro que sí. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Ven por qué, hermanos, necesitamos el evangelio no solo en el principio de la vida cristiana? Todo el tiempo necesitamos el evangelio, hermanos. ¿Ven cómo el arrepentimiento no solo es del inicio de la vida cristiana? El arrepentimiento es la vida cristiana. Bien, porque una y otra vez necesitamos ser confrontados ante la palabra de Dios para que sea expuesto nuestro pecado y venir a los brazos de Cristo y recibir perdón de ellos a través de la fe en Él. Pero bueno, si ese es tu caso, mal testimonio, no te condenes. Hay solución en Cristo. Porque con una razón existe la iglesia. Porque mira, estos falsos maestros no solo daban mal testimonio ante el mundo, sino también, en segundo lugar, lo hacían ante la iglesia. Su mal testimonio no solo era ante el mundo, sino también ante la iglesia. Si me puedes ayudar, Cheli, con las diapositivas, te lo voy a agradecer. Versículo 13 y versículo 14. Este testimonio es que verdadero. Volviendo a Tito, Tito 1, 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y aquí vemos a Pablo diciendo, ok, esto es lo que dice Epiménides acerca de los cretenses. Tito, pues ¿qué crees? Sí es verdad.
Yo puedo afirmar con toda seguridad que dice la Escritura, este testimonio es verdadero. Déjame decirte algo hoy. Hermanos, gloria a Dios, porque en su gracia el Señor ha dado a su iglesia personas como el apóstol Pablo que vigilan, supervisan y cuidan al rebaño de Dios. Y cuando algo está mal, no son cobardes, sino lo denuncian, lo hacen notar, advierten del peligro para el bien de la iglesia. Y no solo Pablo señala aquí a los falsos maestros y los efectos contraproducentes que estaban causando, sino también le da a Tito la solución para terminar con este mal en la vida de los creyentes. Él dice, por eso, ¿qué? Repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Ahora, no sé si a ti te sucedió lo mismo que a mí me sucedió la primera vez que leí este pasaje, porque Pablo viene denunciando fuertemente a los falsos maestros, describiendo sus malvadas características y su mal testimonio, y de repente parece que Pablo dice, pero hay una chance de que ellos se curen. Y eso me confundió un poco a mí, no quiero negarlo. Entonces lo que hice fue ir a comentarios de algunos hermanos estudiosos que han examinado este pasaje a la luz del contexto y los idiomas originales, pero ¿qué crees? Terminé más confundido. Porque en este pasaje los estudiosos se dividen en dos posturas. Unos dicen que Pablo sí se está refiriendo a los falsos maestros, a los cuales Tito debía reprender severamente para lograr salvarles de esa condición. Pero otros dicen que Pablo se refiere a los falsos maestros solo hasta el versículo 12, observa tu Biblia, y que a partir del versículo 13, Pablo comienza a hablar de los creyentes que habían caído presa de estos falsos maestros y a los cuales Tito debía reprender severamente para salvarles de la falsa enseñanza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se está refiriendo a falsos maestros o se está refiriendo a los creyentes que habían caído presa de estos falsos maestros? ¿A quién debía reprender severamente Tito para que fueran sanos en la fe? No se peleen, hermano. He aquí, hermanos, mi conclusión personal. El llamado de Pablo hacia Tito para reprender severamente, para lograr salud espiritual, no es hacia los falsos maestros, sino hacia los creyentes que habían comenzado a ser influenciados por estos falsos. Ahora, ¿por qué digo esto? Todo lo que digamos debe ser argumentado. Por lo que dice más adelante. Mira, Pablo le dice a Tito que debe reprender severamente para que los que reciben esa reprensión sean sanos en la fe, ¿no es cierto? Pero estos falsos maestros no necesitaban ser sanos en la fe, sino más bien tener fe. Porque mira lo que dice el versículo 15 y versículo 16. Todas las cosas son puras para los puros, Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos. Subrayamos eso. ¿Cómo Pablo habla de los falsos maestros? ¿Cómo? Incrédulos, como personas que no tienen fe. Y luego versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, esto no significa, y quiero aclararlo, que cuando aquí denunciamos a los falsos maestros, condenados al infierno, condenados al lago eterno. No. Porque mira, con esta idea en mente, pon un separador en Tito y vea lo que dice 2 de Timoteo 2:25. Literalmente solo tienes que mover una página en tu Biblia, ir hacia atrás. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Hablando del siervo del Señor, hablando de los pastores, dice el versículo 25, debe reprender ¿cómo? Tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea, la Biblia sí nos da una pauta de que hay personas, falsos maestros, que están ahí por ignorancia. Y el llamado es, exhórtales, pero en amor, para que si Dios les quiere conceder arrepentimiento, se arrepientan. Lo que denunciamos aquí no es a las personas, hermanos, Dios tenga misericordia de ellos, sino a su doctrina, porque están atentando contra la doctrina del Dios vivo y todopoderoso. Pero bueno,
lo que debemos entender a la luz de Tito, capítulo 1, lo que estamos estudiando, es que hay casos de falsos maestros que habían abandonado lo esencial, lo fundamental del cristianismo, el evangelio. Por eso el título de esta predicación, falsos maestros que han abandonado el evangelio. Lo que ellos necesitaban no era ser exhortados, sino confrontados, haciéndoles ver a ellos y a otros que no eran cristianos, que necesitaban arrepentirse y creer al evangelio. Que mientras no se arrepintieran, la iglesia no tenía por qué escucharlos, sino denunciarlos, callarlos, ¿te acuerdas? Ahora, a todo esto podemos añadirle lo que Pablo va a decir después. Mira, regresando a Tito capítulo 1, mira lo que dice el versículo 13. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Versículo 14, y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Quiénes eran los que enseñaban mitos judaicos y mandamientos de hombres? Los falsos maestros, que te acuerdas que en el versículo 10 dice que son los de la circuncisión, ¿te acuerdas? Entonces no tendría mucho sentido decir, Tito, reprende severamente a los falsos maestros para que no escuchen a los falsos maestros. No tiene mucho sentido. Más bien, tomando una idea anterior, Pablo dice, estos falsos maestros cretenses están enseñando con su vida y con su mal ejemplo a creyentes cretenses a ser mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito, reprende, ¿a quién? A los creyentes severamente. La palabra severamente, porque la reprensión la entendemos, pero la palabra severamente tiene raíces en una palabra griega que significa cortar, como con un cuchillo. Tito, hermanos, debía reprender severamente para cortar en los creyentes cretenses que habían caído presa de esos falsos maestros todo rastro de falsa enseñanza. Esta reprensión sería severa debido a lo severo que es el peligro de la falsa enseñanza. Como lo hemos dicho anteriormente, amada familia, aún nuestras propias almas están en juego. Por eso me escucha así, porque no es cualquier tema, hermano. Nuestras almas están en juego. Nuestra vida espiritual está en juego. Ahora bien, siempre, aún la más severa reprensión de un pastor que se apegue a lo que dice la Escritura, no tiene el propósito de humillar, de condenar, sino de restaurar, de sanar. Dice el texto, repréndelo severamente, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. El interés de Pablo al ordenar la reprensión a aquellos que estaban comenzando a escuchar a los falsos maestros era que esto produjera en ellos un efecto saludable. La palabra que se traduce aquí como sano significa tener buena salud. Es decir, que no hay alguna clase de enfermedad en la vida de esta persona, ninguna clase de enfermedad espiritual. ¿A quién le gusta de aquí estar enfermo? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta estar sano? Levante la mano. Codea el que está dormido, hermano. A todos nos gusta estar sanos. A nadie le gusta estar enfermo. Y yo te aseguro, hermanos, que la enfermedad espiritual es más grave que la enfermedad física. Porque mira, la enfermedad física se puede quitar. O la enfermedad física, pues te mueres y se acabó. Te vas al cielo si eres cristiano. Pero la enfermedad espiritual tiene consecuencias eternas. Lo interesante es que Pablo dice aquí, sean sanos ¿en qué? En la fe. Fe es confianza en Dios, pero fe también en la Biblia se usa, como en este caso, para describir el cuerpo de verdades cristianas, el cuerpo de verdades acerca de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de salud espiritual, se refiere a ese estado en que el creyente está siendo fiel a la enseñanza correcta con respecto a la fe cristiana y no a la enseñanza falsa. ¿Cuántos de aquí quieren ser personas que gocen de salud espiritual? ¿Qué tienen que hacer? Número 1, tienes que mantenerte fiel a la enseñanza bíblica.
Tienes que mantenerte fiel a la enseñanza bíblica, según esto que estamos leyendo. Pero también, punto número 2, tienes que evitar escuchar la falsa enseñanza, porque dice el versículo 14. Versículo 14, ya estamos terminando. Y no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice Pablo, ¿quieren ser sanos en la fe? Tengan fe. Fe en la palabra de Dios, pero también no presten atención a la falsa enseñanza. Esto que se traduce aquí como prestar atención es una palabra en griego que significa escuchando cuidadosamente con la implicación de estar de acuerdo con lo que se escucha. No solo es escuchar, de repente yo estoy ahí en el Face y me sale ahí uno de herejes.com o algo por el estilo, o apostolobos.com. Bueno, de repente se queda uno, Dios ten misericordia, ¿no? Pero hay gente que escucha para aprender de ellos, para seguirles, para decir amén a su vana palabrería. Pero repito, Pablo dice que para ser sanos en la fe es preciso que no atendamos, que no sigamos los errores de estos falsos maestros que ya le habían dado espalda al evangelio. Y como resultado, aquellos que lo estaban escuchando estaban sacrificando su salud espiritual. No atiendan, dice Pablo, los errores de los falsos maestros. Ahora, esos errores se agrupan aquí bajo dos categorías. Dice Pablo, no atendiendo a qué? Mitos judaicos. ¿Y a qué? Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué es esto? Mitos judaicos. El término mitos, de manera original, tenía el significado de historia y cuento. Pero para el siglo I su significado era el de un relato de ficción o una fábula. Ahora, Pablo califica aquí estos mitos como judaicos. Y para entender en qué consistían estos mitos, es importante ver la advertencia de Pablo a Timoteo en su primera carta. Mira, igual retrocede unas solas hojas y vea 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Tal como te rogué, 1 Timoteo 1, 3 y 4. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos, ahí está otra vez, pero ahora ve que agrega Pablo, y genealogías interminables. Entonces es muy probable que los mitos judaicos de los que Pablo habla en Tito eran interpretaciones especulativas e interminables historias que hacían algunos maestros judíos de las genealogías de la Biblia. Sí se han encontrado con las genealogías en Génesis, ¿no? Larguísimas. Bueno, entre esos nombres, estos falsos maestros metían una serie de historias, de fábulas, que sonaban muy fantasiosas y espectaculares, pero ¿qué dice Pablo aquí en Timoteo? Lo que da lugar ¿a qué? A discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Te acuerdas? Puede sonar muy místico, pero es vana palabrería. Puede sonar muy espiritual. Yo decía la semana pasada muy ungido y quiero aclarar algo. Yo no tengo problemas con la unción, pero hay una unción que es verdadera y es la que transforma, la que da vida, la que restaura, la que salva, la que santifica. La unción que dicen tener estos falsos no es verdadera unción. Es mera retórica y oratoria. Y fíjense que en la semana estaba pensando esto porque dice Pablo, esto es vana palabrería, esto no sirve de nada escucharlo. Puedes sentirte especial, puedes sentir muy bonito, pero no cambia tu vida. Pero veo, hermanos, que a veces cuando yo les hablo de esto se quedan con cara como de ¿what? Hagan de cuenta como que si ustedes nunca habían salido al mundo y no se hubieran dado cuenta de lo que hay afuera. Entonces, en la semana observé 2 videos de estas páginas que les digo. Entonces quiero que los vean para que vean que no es mentira de lo que les estoy hablando. Son 2 videos muy, muy pequeños. No sé si puedan apagar esta luz. Nada más esta de en medio. Y puedan observar esta clase de cosas que pueden sonar muy espiritual, muy fantasiosas, pero no tienen nada que ver con la verdad divina y por lo tanto no salvan, hermanos. Nada más, es muy breve.
Pero necesita. Elige un lugar. Donde vas a pedir vas a ir. Aprovecha que esto no es todos los días, estos ministerios son muy pocos. Al infierno. Te voy a decir cómo es, más o menos para que no te asustes. Vas a bajar por un túnel, así hacia el zócalo de la tierra. Vas a escuchar los gritos espeluznantes desde la entrada. Pero el ángel te lleva y el ángel te trae, no te van a hacer nada. La gente te va a querer agarrar en el hueco, pero no te van a poder tocar. El ángel te lleva y viene resplandeciendo. Puedes ver a toda la gente que se está quemando en el infierno, donde el gusano no muere. Y a mis parientes. A quien sea que esté, levanta tus manos al cielo. Necesito que alguien se ponga detrás de cada persona por aquí oro. Vas a sentir un poder que te va a derribar como si fuese un trapo. Levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza para atrás. Dile, Señor Jesús, llévame al infierno. Ve. ¿Usted dónde va? Tómenlo bien en serio, si no van a querer ir vayas a sentar y no me hagan perder el tiempo. Saque al niño de frente, ¿sí? ¿Dónde va a ir? Arriba también hay un hospital, por si acaso, donde curan a los enfermos. Puede ir donde usted quiera, al hospital. Ahí hay camillas que parecen de plástico y lo que curan son ángeles. Pero muy pocos poseen este poder. Y puede sonar muy fantasioso, otro le pide ir que al arca de Noé, otro le pide ir con Pedro a la barca, bueno, una serie de fantasías, esa es la realidad. Pero hermanos, que no transforman la vida de una persona, ¿sí me entienden? Ahora imagínense, pedirle al Señor Jesús, llévame al infierno. O sea, no cuadra, ¿no? Bueno, incluso hasta es un error teológico, ¿no? Porque en un sentido, el Hades es el que ahorita tiene a las personas, ¿no? El infierno ese es eterno y es donde Satanás va a ser echado. O sea, incluso con la Biblia podríamos argumentar que lo que está diciendo es teológicamente incorrecto, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es, hermanos, entender que no hay palabra de Dios aquí, no hay transformación, ¿sí? Ahora nada más, hay otro video que ese es como más actual, ese ya se ve que tiene varios años, pero nada más obsérvenlo brevemente el otro, por favor. Mahana. Póngase todo sobre su pie. Everybody stand up. Entraron 7 ángeles. 7 angels have entered. Levante todas sus manos. Everybody raise your hands. Agárrele la mano de su hermano Grab the hand of your neighbor y levántese, la ponte allá. and raise them. Roja. Usted quiere ver lo que va a ocurrir. You want to see what's going to happen right now. Agárrele la mano a su hermano. Grab the hand of your neighbor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Que todos sean llenos en esta Everyone be noche. filled tonight. Algunos van a ser bautizados en lengua. Some will be baptized in tongues. Otros se van a embriagar. Others will be drunk. Cuando yo cuente 3, When I count to 3, Bahana. Hay que poner pausa, si no algunos se van a convertir ahí. Y hasta los que estaban dormidos se despertaron, hermano. Cuando dijeron, llévame al infierno, dijeron, no me vaya yo a ir ahí. Fíjense nada más eso observar. O sea, cómo él hace sonidos con su boca. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada? Son engañadores mentales, dice Pablo en el griego. O sea, la música tiene un poder. Los sonidos tienen un poder para mover nuestros sentimientos. Por eso en las películas nos ponen música, ¿no? Si es acción, etcétera. Y observan cómo indica a los músicos, suban, bajen. O sea, él está usando solamente la mente para engañar a las personas. No es el poder del Espíritu Santo. Y hace sonidos con su boca. Y dice, entraron 7 ángeles. O sea, y ven cuánta gente hay. Es lo que les gusta a muchas personas, hermanos. Ser engañadas mentalmente. Y no dudo que puedas ahí sentir muy bonito y sentirte especial y caerte. No lo dudo.
Pero, hermanos, lo vamos a estudiar. Ya no nos dio tiempo de terminar esta parte, pero la siguiente semana ellos se han apartado de la verdad. Y la verdad es la única que puede hacernos libres. Jesús lo dijo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad, hermanos. La verdad del Evangelio. Yo digo, a mí esto en lugar de darme risa me da tristeza, hermanos, ver tanta gente ahí. Pero les digo algo, conforme a la palabra de Dios, es un juicio para ellos, porque ellos han rechazado la verdad y se han amontonado para sí falsos maestros, dice, que les hablen conforme a sus concupiscencias, dice Pablo. Es triste, hermanos, y lamentable ver en qué estado, espiritualmente hablando, se encuentran muchas iglesias, lamentablemente. E incluso hasta han dejado de ser iglesias porque han dejado de predicar el verdadero y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene muchas implicaciones prácticas en nuestra vida, hermanos. Como dice aquí el apóstol Pablo, debemos afirmarnos en la fe de Dios para ser sanos en la fe. ¿No es cierto? Sanos en la fe, no prestando a estas cosas que pueden sonar muy atractivas, muy espirituales, muy especiales. Te hacen sentir mejor que los demás. Es que yo sí conozco al Espíritu Santo. Es que si yo sí estoy ungido y bendecido. Hermanos, la persona más llena del Espíritu fue el Señor Jesucristo. Y no hacía estas cosas. Él realmente sanaba, libertaba, salvaba, transformaba la vida de las personas. Ahí están 12 hombres comunes y corrientes, pero Jesús los transformó radicalmente, ¿no es cierto? Y es nuestro caso, ¿cierto o no? Él nos ha salvado, Él nos ha transformado. Salgamos al mundo y digámosles cuán bienaventurado es el seguir al Señor Jesús. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Somos tan inmerecedores, Padre, de esta gracia, de conocerte, de tener el privilegio de conocer tu palabra, de conocer tu bendito evangelio. Amado Dios, hemos sido indiferentes muchas veces ante tu palabra, porque podemos conocer sana doctrina, podemos conocer sana enseñanza, pero de nada nos sirve, Señor, si el testimonio que damos hacia allá afuera, Señor, dice todo lo contrario. Amado Dios, perdónanos. Y no permitas que ni nuestro oído ni nuestro corazón, Señor, se separe, Señor, de tu palabra. Te pedimos por toda esta gente que está engañada y por aquellos aún que están engañando, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, amado Dios. Y que tú puedas abrir su entendimiento y sus ojos como lo has hecho con nosotros, Señor. Porque has sido tú, no hemos sido nosotros, no ha sido nuestra inteligencia, nuestra prudencia, ha sido solo tu gracia y tu infinito amor la que ha abierto nuestro entendimiento a la luz del evangelio. Padre, te pedimos que tengas misericordia de ellos y que nos ayudes, Señor, a enseñar, ciertamente reprender cuando sea necesario, pero todo con el propósito de restaurar a aquellos que han caído, Señor, de sanar a aquellos que están enfermos, de libertar a aquellos que están cautivos, todo para la gloria de tu santo nombre. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y te damos muchas gracias. Amén.